En el corazón palpitante de Madrid, donde las cuatro torres rasgan el cielo como agujas de cristal y acero, Alejandro Rivera reinaba sobre su imperio financiero con la precisión de un cirujano y la frialdad del mármol que adornaba su vestíbulo. A sus 35 años, su vida era un algoritmo perfecto de balances, expansiones y vuelos en el puente aéreo, un universo aséptico donde las personas eran meras cifras en una hoja de cálculo, peones intercambiables en el gran tablero del IBEX 35. No conocía el fracaso, solo los retrasos en la victoria. Su mundo era la torre, un monolito de poder desde cuya cima observaba la ciudad como un mapa de oportunidades, sin rostros, sin historias, solo activos y pasivos. La empatía era un lujo que no podía permitirse, una variable que complicaba la ecuación del éxito que su padre le había grabado a fuego en el alma. Aquella noche, el silencio casi sagrado de la planta 47 se vio profanado por un ruido mundano, el chirrido rítmico de una mopa sobre el suelo de parqué. Era un sonido que no pertenecía a su mundo, una intrusión del exterior, del plano terrenal que él se esforzaba por mantener a distancia. Irritado, con la mandíbula tensa por la interrupción de su concentración, Alejandro salió de su despacho, dispuesto a exigir el silencio que su estatus y su dinero compraban. Sus ojos, acostumbrados a escrutar contratos de millones de euros, se posaron sobre la figura que causaba el ruido, y el tiempo, por primera vez en su vida, controlada, se detuvo. El universo entero pareció contener la respiración, mientras su cerebro procesaba una imagen imposible, una disonancia cognitiva que sacudió los cimientos de su realidad. La mujer que empujaba la mopa, con los hombros hundidos por un cansancio que parecía pesar más que su propio cuerpo, y la mirada perdida en algún punto lejano, más allá de las ventanas panorámicas, era Isabela Vargas. El nombre resonó en su mente como un eco de un pasado que creía perfectamente archivado. Isabela, su antigua secretaria de dirección, la colaboradora más brillante, eficiente y leal que jamás había tenido. La mujer que conocía sus horarios, sus preferencias, los secretos inconfesables de sus negociaciones más duras. El choque fue tan brutal que lo dejó sin aire, paralizado en el umbral de su oficina, un rey desnudo ante el fantasma de una de sus más valiosas aliadas, ahora reducida a limpiar las huellas de los ejecutivos que una vez la admiraron. Un torbellino de imágenes asaltó su memoria, tan vívidas que casi pudo sentir el perfume discreto que ella usaba. La vio de nuevo con sus trajes impecables, su sonrisa serena pero firme, organizando su agenda con una eficacia casi sobrenatural, anticipándose a cada una de sus necesidades. Era la guardiana de su tiempo, el muro que lo protegía del caos. La Isabela que recordaba era una fuerza de la naturaleza, una mujer cuya inteligencia y dedicación la destinaban a dirigir departamentos, no a limpiar pasillos. La pregunta, brutal y silenciosa, estalló en el vacío del corredor, rebotando contra los cristales que reflejaban una ciudad indiferente. ¿Qué la había roto? ¿Cómo una estrella tan brillante había acabado convertida en polvo, barriendo los restos de un mundo que antes ayudó a construir? Alejandro retrocedió hacia la penumbra de su despacho, cerrando la puerta con un cuidado que no le era propio, como si temiera hacer el más mínimo ruido. Se apoyó en la madera fría, sintiendo el latido de su corazón desbocado en la garganta. Las cifras en sus múltiples monitores se volvieron borrosas, un lenguaje arcano que de repente había perdido todo su significado. La imagen de Isabela, de su rostro demacrado y sus manos encallecidas aferrando el mango de la mopa, se había superpuesto a todos sus gráficos de crecimiento. Por primera vez en años, un problema humano, real y desgarrador,
había penetrado su fortaleza de cristal y se dio cuenta, con una punzada de algo parecido a la culpa, de que nunca se había preguntado por qué se había ido realmente. Simplemente la había reemplazado. Su vida entera había sido una carrera para superar la sombra de su padre, un titán de los negocios que medía el amor en resultados trimestrales. Alejandro se había forjado a sí mismo en esa fragua de exigencia implacable, aprendiendo a suprimir cualquier emoción que no sirviera a un propósito estratégico. Las personas en su vida eran herramientas o obstáculos. Isabela había sido la mejor de sus herramientas, y cuando desapareció, simplemente adquirió una nueva. Pero verla en ese estado de aniquilación personal no era un simple fallo en el sistema. Era un espejo que le devolvía el reflejo de su propia negligencia, de su ceguera voluntaria ante la humanidad de quienes lo rodeaban. Se preguntó cuántas historias como la de Isabela habrían pasado desapercibidas bajo su radar. Cuántas vidas se habrían desviado de su curso mientras él solo miraba hacia la cima. A kilómetros de allí, en un modesto piso de Vallecas que olía a sopa de sobre y a desinfectante, el mundo de Isabela Vargas era infinitamente más pequeño y a la vez más complejo. Su universo no giraba en torno a índices bursátiles, sino alrededor de la frágil respiración de su hermano pequeño, Mateo. A sus 32 años, Isabela no luchaba por el poder o el reconocimiento, sino por algo mucho más primario y visceral: la supervivencia de la única familia que le quedaba. Cada céntimo que ganaba, cada hora de sueño que sacrificaba, cada humillación que soportaba en silencio, era una ofrenda en el altar de la esperanza, un intento desesperado por mantener a flote la vida de su hermano. Mateo sufría una enfermedad rara y degenerativa, una cruel lotería genética que lo consumía lentamente. Su única esperanza era un tratamiento experimental carísimo, una cifra astronómica que la seguridad social no cubría y que para Isabela representaba un Everest que debía escalar cada mes. Por eso aceptaba cualquier trabajo, por eso se movía entre las sombras de la ciudad como un fantasma, limpiando los despachos de aquellos con los que antes se codeaba. Su caída no había sido un tropiezo, sino un sacrificio consciente. Había renunciado a su carrera, a su futuro, a su propia identidad, todo por amor a su hermano. Un amor tan feroz y desesperado que la había convertido en una experta en volverse invisible. La carta de dimisión que Alejandro guardaba en algún archivo digital era una obra de ficción. En ella, Isabela agradecía la oportunidad y aludía a una oferta profesional irrechazable. La verdad era mucho más oscura y aterradora. Su salida de la empresa no fue una elección, sino una expulsión violenta y silenciosa. Fue el primer empujón que la precipitó a un abismo del que, 5 años después, todavía no había conseguido salir. Cada día era una lucha por no ahogarse, por mantener la cabeza fuera del agua el tiempo suficiente para conseguir una bocanada de aire para Mateo. ¿Qué puede obligar a alguien con tanto talento a firmar su propia sentencia profesional y desaparecer sin dejar rastro? La respuesta estaba enterrada en los cimientos de la misma empresa que ahora limpiaba. A la mañana siguiente, el sol que se filtraba por los ventanales de su despacho no logró disipar la sombra que se había instalado en la mente de Alejandro. La imagen de Isabela era un fantasma persistente que se negaba a desvanecerse. Ignorarlo, volver a su rutina de números y reuniones, le pareció de repente un acto de cobardía, una extraña compulsión, un sentimiento que no sabía identificar pero que se parecía a la responsabilidad, lo empujó a actuar. Decidió romper su regla de oro, no involucrarse. Por primera vez no iba a delegar, iba a buscarla, a entender. No lo hacía por altruismo, o al menos eso se decía a sí mismo.
Lo hacía porque había una pieza que no encajaba en el puzzle de su pasado, una anomalía en su sistema que necesitaba ser corregida. La encontró esa misma noche, en el mismo pasillo, como si estuviera atrapada en un bucle eterno. Cuando Alejandro se acercó y pronunció su nombre, la reacción de Isabela no fue de sorpresa o alivio, sino de puro pánico. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo se tensó como el de un animal acorralado. Retrocedió un paso, aferrando la mopa como si fuera un arma improvisada. Le suplicó con la mirada y luego con un susurro roto que la dejara en paz, que fingiera no haberla visto. Su miedo era tan denso, tan palpable, que Alejandro comprendió al instante que aquello era mucho, más grave que una simple historia de mala suerte o decisiones equivocadas. Ella no temía a su antiguo jefe, temía a lo que él representaba, a las puertas que su presencia podía reabrir. En la tensión de aquel pasillo desierto, bajo la luz fría de los fluorescentes, Alejandro tomó una decisión que alteraría el curso de su vida y de su imperio. No iba a marcharse. El terror en los ojos de Isabela era la prueba de que había una historia oculta, una verdad peligrosa que alguien se había esforzado mucho en enterrar. Vio en su desesperación un reflejo de su propia ceguera y, movido por un impulso que nacía de lo más profundo de su ser, hizo una promesa. Le dijo que no quería hacerle daño, que solo quería ayudar, y entonces pronunció las palabras que derribarían la primera de sus defensas. Le ofreció cubrir la totalidad del tratamiento de Mateo sin condiciones. Aquella oferta era un salvavidas, pero también la llave que abriría una caja de Pandora, desatando una tormenta que amenazaba con devorarlos a ambos y destruir todo lo que él había construido. La vida de Isabela pendía de un hilo y la de Alejandro estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué harías en su lugar? Si crees en el poder de una segunda oportunidad y en que la verdad siempre debe salir a la luz, suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que nos recuerdan la importancia de no mirar hacia otro lado. La oferta de Alejandro no cayó sobre Isabela como una lluvia salvadora, sino como el destello de un relámpago en una noche de tormenta, anunciando un peligro aún mayor. El pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta, ahogando cualquier atisbo de gratitud. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de la resignación, se abrieron con una desconfianza tan profunda que era casi una herida visible. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Durante 5 años, el mundo la había ignorado, la había pisoteado, y ahora el hombre que representaba la cima de ese mismo mundo le ofrecía una cuerda para salir del pozo. Las personas como Alejandro Rivera no hacían nada sin esperar un retorno de la inversión. Cada gesto, cada palabra, era una transacción calculada. Ella, mejor que nadie, conocía el mecanismo de su mente. Esta generosidad repentina no era un acto de bondad, era una palanca, una herramienta para conseguir algo. La pregunta que la aterrorizaba era, ¿qué quería a cambio? Su instinto, afilado por años de supervivencia, le gritaba que huyera, que se aferrara a la miseria conocida antes, que aceptar la ayuda de un hombre cuya simple presencia podía resucitar los fantasmas que tanto le había costado enterrar. Alejandro vio la batalla que se libraba en su rostro y por primera vez sintió la necesidad de ser transparente, de despojarse de la armadura de CEO. Se acercó un paso más, manteniendo una distancia respetuosa, y su voz, normalmente un instrumento de mando, se suavizó hasta convertirse en una súplica. Le explicó, con una torpeza que lo sorprendió a sí mismo, que no buscaba nada a cambio. Le habló de la anomalía, de la pieza que no encajaba, de cómo la imagen de su eficiencia y su posterior caída lo había perseguido toda la noche.
Admitió su propia ceguera, su negligencia al no haber preguntado, al no haber visto más allá del balance de resultados. Isabela lo escuchaba, escéptica, buscando la fisura en su argumento, la trampa oculta, pero en sus ojos no encontró la astucia del depredador, sino una confusión genuina, una culpa incipiente. La desesperación por la salud de Mateo era un océano que amenazaba con ahogarla, y la oferta de Alejandro era la única isla a la vista. Con el corazón encogido y la voz apenas un hilo, aceptó. No por confianza, sino por necesidad. Era un pacto con el diablo, o quizás, solo quizás, con un hombre que empezaba a descubrir que tenía un alma. Se encontraron al día siguiente en un pequeño café de La Latina, un rincón anónimo y destartalado que contrastaba violentamente con el lujo aséptico de la Castellana. El aire olía a café quemado y a historia, un refugio perfecto para una verdad incómoda. Sentados frente a frente, separados por una mesa de madera gastada, parecían dos extraños de mundos irreconciliables. Alejandro, con su traje a medida que gritaba poder, se sentía fuera de lugar, un intruso en aquel santuario de lo cotidiano. Isabela, por su parte, se aferraba a su taza de café como si fuera un escudo, sus nudillos blancos por la tensión. Él comenzó con preguntas suaves, intentando reconstruir el puzzle de su desaparición, pero ella respondía con monosílabos, con evasivas que eran murallas. La coraza que había construido a su alrededor era casi impenetrable, forjada con miedo y humillación. Alejandro comprendió que las preguntas directas no servirían. Debía mostrarle que estaba de su lado, que su interés iba más allá de la mera curiosidad. Debía ganarse el derecho a escuchar su historia, un derecho que él mismo había perdido 5 años atrás. Finalmente, tras un largo silencio en el que solo se oía el murmullo de la cafetera, Isabela levantó la vista. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo brillaron en sus ojos, no de tristeza, sino de una ira sorda y agotada. Y entonces las palabras empezaron a brotar, primero como un goteo vacilante y luego como un torrente imparable. Le contó cómo, una noche, trabajando hasta tarde, tropezó con una serie de transferencias que no tenían sentido. Movimientos de grandes sumas de dinero hacia empresas fantasma, paraísos fiscales, nombres que no figuraban en ningún registro oficial de la compañía. Al principio pensó que era un error, pero su mente analítica no pudo dejarlo pasar. Empezó a tirar del hilo, discretamente, usando su acceso privilegiado para conectar los puntos. Lo que descubrió la dejó helada. No era un error, era un sistema, una red de blanqueo de capitales perfectamente integrada en la estructura financiera del Grupo Rivera. Y en el centro de esa telaraña, moviendo los hilos con una sonrisa encantadora y una crueldad infinita, estaba Ricardo Montoya. La confesión de Isabela se volvió más oscura al describir el enfrentamiento. Ricardo la había descubierto. No supo cómo, quizás una cámara, quizás un soplo de algún empleado leal a él. La convocó a su despacho una noche, y la amabilidad que siempre le había profesado se desvaneció, revelando al monstruo que se escondía debajo. No hubo gritos, solo una calma aterradora. Sobre la mesa tenía una carpeta. Dentro, no solo había pruebas fabricadas que la incriminaban a ella en el fraude, sino también un informe detallado sobre la enfermedad de Mateo, con sus horarios de hospital, los nombres de sus médicos, su dirección. La amenaza no fue verbalizada, fue mucho peor. Fue una promesa silenciosa. Ricardo le explicó, con la paciencia de un maestro, cómo su carrera, su libertad y la frágil vida de su hermano dependían de su silencio. La obligó a redactar y firmar la carta de dimisión, a sonreír al día siguiente y despedirse de sus compañeros, como si
se fuera a una oportunidad mejor. La aniquiló profesionalmente y la condenó a una vida de miedo, convirtiendo el amor por su hermano en las cadenas que la mantendrían callada. Para Alejandro, cada palabra de Isabela era un golpe directo a los cimientos de su realidad. Ricardo Montoya no era solo su director de operaciones, era su mano derecha, el hombre en quien había depositado una confianza casi ciega, a quien consideraba un amigo, un mentor en ciertos aspectos. La traición era tan profunda que le costaba respirar, pero más allá de la traición personal, sintió el peso aplastante de su propia responsabilidad. Él había creado la cultura empresarial que había permitido que un depredador como Ricardo prosperara en las sombras. Su obsesión por los resultados, por el crecimiento a cualquier precio, había creado un ecosistema donde la ética era un obstáculo y la lealtad se compraba y se vendía. Miró a Isabela, a la mujer brillante y llena de potencial que ahora estaba rota frente a él, y se vio a sí mismo como el arquitecto de su desgracia. Su torre de cristal no era una fortaleza, era una prisión construida sobre la ceguera y la indiferencia, y los crímenes de Ricardo eran las grietas que amenazaban con derrumbarlo todo. La vida a veces coloca obstáculos que parecen imposibles de superar. Un muro de mentiras, una red de corrupción, el miedo a perderlo todo. Pero es en esas horas que descubrimos de lo que somos capaces. Nos enfrentamos a la oscuridad no solo por nosotros, sino por aquellos a quienes amamos. Si alguna vez te has enfrentado a un momento así o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, suscríbete y comparte. Historias como esta pueden inspirar a quienes más lo necesitan, recordándoles que incluso en la noche más oscura, una sola vela de coraje puede iluminar el camino. Juntos, podemos ser esa luz. El café se había enfriado en sus tazas, pero en la mesa había nacido una nueva alianza, forjada en la verdad y sellada por un propósito común. Alejandro ya no era el CEO distante y ella la víctima asustada. Eran dos soldados en una guerra que acababa de ser declarada. Él le aseguró que no estaría sola, que usaría cada recurso a su disposición para desmantelar la red de Ricardo y limpiar su nombre. Pero ambos sabían que no sería fácil. Ricardo había tenido 5 años para consolidar su poder, para tejer su red de contactos y borrar sus huellas. Atacarlo de frente sería un suicidio. Necesitaban pruebas irrefutables que pudieran resistir el escrutinio de un tribunal y el poder de los abogados de Ricardo. El primer paso, acordaron, era buscar en el lugar donde todo había comenzado. Los archivos digitales de la empresa, el rastro electrónico que Isabela creía haber visto 5 años atrás. Era una aguja en un pajar digital y el pajar estaba custodiado por un dragón. El primer asalto a la fortaleza digital de Ricardo fue un fracaso rotundo. Isabela, guiando a Alejandro a través de los viejos sistemas de archivos que ella conocía como la palma de su mano, se encontró con un muro tras otro. Los directorios que recordaba habían sido renombrados o eliminados. Los registros de transferencias de aquella época estaban corruptos o protegidos por un cifrado de nivel militar que iba mucho más allá de los protocolos de seguridad estándar de la empresa. Era evidente que Ricardo no solo había borrado sus huellas, sino que había minado el terreno digital, dejando trampas y alarmas silenciosas por todas partes. Cualquier intento de forzar el acceso alertaría a su equipo de seguridad informática, muchos de los cuales le eran directamente leales. Se dieron cuenta de que estaban jugando en su tablero y él había anticipado cada uno de sus movimientos. La frustración se apoderó de Alejandro, un sentimiento al que no estaba acostumbrado. Por primera vez, su poder y su dinero eran inútiles. Fue entonces cuando Alejandro recordó a Leo. Leonardo Vega, un antiguo compañero de la universidad,
un prodigio de la informática que veía el código como poesía y las corporaciones como jaulas. Mientras Alejandro había escalado la escalera corporativa, Leo había descendido al inframundo digital, convirtiéndose en un consultor de seguridad independiente, un eufemismo para un hacker de guante blanco que trabajaba para quien pudiera pagar su astronómica tarifa y respetar su estricto código ético. Hacía años que no hablaban, su amistad erosionada por la divergencia de sus caminos. Llamar a Leo era un acto de humildad para Alejandro, una admisión de que necesitaba ayuda, de que su imperio tenía una vulnerabilidad que no podía solucionar. Se reunió con él en su taller, un caótico santuario de servidores, cables y pantallas parpadeantes en un sótano de Malasaña. Le contó la historia, omitiendo nombres, pero no la gravedad de la situación. Leo, con su mirada intensa y su perpetua desconfianza hacia el poder, escuchó en silencio y, para sorpresa de Alejandro, aceptó. No por el dinero, sino porque olía el inconfundible hedor de la injusticia. Mientras Alejandro reclutaba a su nuevo aliado, Ricardo Montoya sentía una leve vibración en su red. No era nada concreto, solo una sensación, la intuición de un depredador que percibe un cambio en el viento. Uno de sus subordinados, en el departamento de finanzas, le mencionó de pasada que el propio Rivera había solicitado acceso a archivos históricos, algo inusual para un CEO centrado en el futuro. No le dio mayor importancia en el momento, pero la semilla de la sospecha quedó plantada. Ricardo no había llegado a su posición por casualidad. Era paranoico, meticuloso y siempre estaba 3 pasos por delante. Comenzó a revisar discretamente los registros de acceso, a observar los movimientos de Alejandro, a escuchar las conversaciones de pasillo. Aún no sabía nada de Isabela, pero su instinto le decía que la plácida superficie del agua estaba a punto de agitarse, y él estaba más que preparado para arrastrar a cualquiera que se atreviera a perturbar su paz al fondo del estanque. El siguiente fin de semana, impulsado por una necesidad que no podía explicar del todo, Alejandro hizo algo que nunca antes había hecho. Fue al hospital donde Mateo recibía su tratamiento. No entró, se quedó fuera, observando desde la distancia el ir y venir de familias. Vio a padres con los ojos enrojecidos por el cansancio y la preocupación, a niños jugando en los jardines con una valentía que lo dejó sin palabras, a médicos y enfermeras moviéndose con una urgencia silenciosa. Aquel lugar era un universo paralelo al suyo, un mundo donde el éxito no se medía en euros, sino en latidos de corazón, en pequeños milagros diarios. Por primera vez, el sufrimiento que Isabela le había descrito dejó de ser un concepto abstracto y adquirió rostros, historias, un peso real y tangible. Comprendió que esta lucha ya no era por la reputación de su empresa o por vengar una traición. Era por ese niño que luchaba por su vida, por su hermana que lo había sacrificado todo, por todas las personas anónimas cuyas vidas eran afectadas por las decisiones tomadas en torres de cristal como la suya. Un cambio profundo se estaba operando en él, una grieta en su armadura por la que empezaba a filtrarse la luz de la empatía. A veces, todo lo que necesitamos es una oportunidad o de alguien que crea en nosotros. Es en esos momentos, cuando la esperanza parece perdida, que la vida comienza a cambiar. Una mano tendida, una palabra de aliento, un gesto de confianza, pueden ser la chispa que encienda nuestra fuerza interior y nos impulse a transformar nuestra realidad. Si crees que todos merecen una segunda oportunidad para reescribir su historia, suscríbete y ayuda a esparcir mensajes como este. Juntos podemos construir una comunidad
que celebre la resiliencia y la capacidad humana para empezar de nuevo, sin importar las cicatrices del pasado. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo historias que nos recuerdan el poder de la fe en los demás. El cambio en Alejandro tuvo un efecto catalizador en Isabela. Ver su compromiso, su transformación de un jefe implacable a un aliado incondicional, le devolvió una parte de la fuerza que creía haber perdido para siempre. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no la paralizaba. Su mente, que durante 5 años se había centrado únicamente en la supervivencia diaria, comenzó a despertar. Los recuerdos, antes suprimidos por el trauma, empezaron a emerger con una claridad asombrosa. Recordó fragmentos de conversaciones que había oído cerca del despacho de Ricardo, nombres de socios extranjeros que nunca aparecían en los informes oficiales, el nerviosismo de un contable que fue despedido repentinamente. Dejó de ser una simple fuente de información para convertirse en una estratega. Su conocimiento íntimo del funcionamiento interno de la empresa, de las personalidades y las debilidades de cada ejecutivo, era un arma que ni Alejandro ni Leo poseían. Se convirtió en la arquitecta de la investigación, trazando un mapa de la red de Ricardo desde las sombras. Leo, desde su guarida digital, logró encontrar una fisura. No era una puerta principal, sino una pequeña ventana olvidada en el sistema. Un antiguo servidor de copias de seguridad que por un descuido burocrático nunca había sido debidamente desmantelado. Los datos estaban fragmentados y encriptados, pero era un comienzo. Sin embargo, Leo les advirtió que la evidencia digital, por sí sola, podría ser desestimada como una falsificación. Necesitaban algo físico, algo que Ricardo no pudiera negar. Fue entonces cuando Isabela recordó. Ricardo, en sus primeros años como director, era desconfiado de la tecnología. Llevaba un pequeño libro de contabilidad de cuero negro, donde anotaba a mano las transacciones más sensibles. Lo guardaba en una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en su antiguo despacho. El problema era mayúsculo. Esa oficina ahora pertenecía a Javier Serrano, el protegido de Ricardo, un hombre cuya lealtad a su mentor era fanática y absoluta. Entrar allí sin ser detectado era una misión casi suicida. El plan que idearon era audaz y rozaba la locura. Alejandro, usando su autoridad como CEO, programaría una actualización crítica del sistema de servidores para una noche de fin de semana, obligando a una evacuación parcial del personal de seguridad y creando una ventana de caos controlado. Durante esa ventana, Leo lanzaría un ataque de denegación de servicio a las cámaras de seguridad de esa planta específica, creando un bucle que mostraría imágenes de un pasillo vacío. Mientras tanto, Isabela, usando una tarjeta de acceso de limpieza que había duplicado, tendría que entrar en el despacho de Serrano, abrir la caja fuerte, cuya combinación recordaba vagamente, y fotografiar el contenido del libro negro. Cada segundo contaría. Un solo error, un solo retraso, y todo se vendría abajo. El riesgo era enorme, pero la posible recompensa, la prueba definitiva que necesitaban para destruir a Ricardo, lo justificaba. La red de Ricardo era más extensa de lo que imaginaban. Alguien dentro del departamento de TI, leal a él, le informó sobre la extraña orden de mantenimiento de Alejandro, programada a una hora inusual y con un protocolo de seguridad atípico. Ricardo, cuya mente siempre trabajaba en clave de conspiración, ató cabos. Las preguntas de Alejandro, la repentina necesidad de una actualización de servidores. Algo no cuadraba. No podía arriesgarse. Decidió enviar una advertencia, una demostración de poder sutil pero inequívoca. Al día siguiente,
El supervisor de la empresa de limpieza se acercó a Isabela. Con una falsa amabilidad, le informó de que, debido a recortes presupuestarios, estaban considerando reducir personal y que su puesto estaba en evaluación. El mensaje era cristalino, entregado a través de un intermediario inocente. Ricardo sabía, o al menos sospechaba, y le estaba recordando a Isabela que su frágil estabilidad dependía de su voluntad. El miedo volvió a atenazarla, más frío y afilado que nunca. Esa misma noche, consumida por la ansiedad, Isabela decidió hacer una última comprobación por su cuenta. Quería familiarizarse de nuevo con los pasillos, con los tiempos de las rondas de seguridad, con las posibles rutas de escape. Con el pretexto de hacer horas extra, se quedó más tarde de lo habitual, moviendo su carrito de limpieza por la planta donde se encontraba el despacho de Serrano. Mientras observaba la cerradura electrónica de Minsusin, la puerta, un nuevo guardia de seguridad, joven y demasiado celoso de su deber, la sorprendió. Le preguntó qué hacía allí, por qué se detenía tanto tiempo en ese pasillo. El corazón de Isabela se detuvo. El pánico amenazó con paralizarla, pero la imagen de Mateo en la cama del hospital le dio una fuerza inesperada. Con una calma que no sentía, le explicó con todo lujo de detalles una mancha inexistente en el rodapié, quejándose de la dificultad de quitarla. El guardia, aburrido por su explicación, la dejó marchar con una advertencia. El encuentro, que duró apenas un minuto, la dejó temblando, pero también con una nueva determinación. El miedo ya no era una jaula, era combustible. Ricardo decidió que las advertencias sutiles no eran suficientes. Necesitaba apretar las tuercas, demostrar que el alcance de su poder iba mucho más allá de los muros de la Torre de Cristal. Usando a un contacto en el Ministerio de Sanidad, un burócrata que le debía varios favores, orquestó un retraso administrativo en la importación del lote de medicamentos experimentales destinados a Mateo. De la noche a la mañana, el tratamiento vital quedó bloqueado en la aduana por una supuesta irregularidad en la documentación. El hospital llamó a Isabela para informarle de que las reservas se agotarían en 48 horas. La noticia la destrozó. Era el golpe más bajo, el más cruel. Ricardo no solo la estaba amenazando a ella, estaba jugando con la vida de su hermano. La guerra había dejado de ser corporativa, se había convertido en una lucha por la supervivencia en su forma más pura y brutal. Ahora, cada hora contaba y el tiempo se estaba agotando. La noticia del bloqueo del medicamento fue la gota que colmó el vaso para Alejandro. La rabia que sintió fue algo primitivo, una furia helada que nunca antes había experimentado. Dejó de lado toda precaución, cogió su teléfono y empezó a hacer llamadas, no como un CEO, sino como un hombre con un poder inmenso y nada que perder. Llamó a abogados, a políticos, a directores de aduanas, a cualquiera que tuviera una pizca de influencia. No pidió favores, los exigió. Amenazó con escándalos mediáticos, con auditorías, con retirar inversiones millonarias. Desató todo el peso de su imperio no para cerrar un trato, sino para liberar una caja de medicinas. En cuestión de horas, el error burocrático se solucionó milagrosamente. El medicamento fue liberado. En ese momento, Alejandro cruzó su propio Rubicón. Ya no se escondía. Había declarado la guerra a Ricardo a plena luz del día. Ambos sabían que solo uno de los dos podía quedar en pie. La noche de la operación llegó, cargada con la densidad de una tormenta eléctrica a punto de estallar. El aire en la Torre de Cristal parecía vibrar con una tensión casi insoportable. Desde su despacho en la planta 47, Alejandro inició el protocolo de la falsa actualización, llenando las comunicaciones internas de jerga técnica para crear la cortina de humo perfecta. A kilómetros de distancia,
En su sótano iluminado por el resplandor de los monitores, Leo tenía los dedos sobre el teclado, listo para desatar su caos digital. E Isabela, vestida con ropa oscura y funcional, se deslizó por una puerta de servicio en el sótano del edificio. Ya no era la limpiadora invisible ni la víctima aterrorizada. En su interior ardía una llama de justicia fría y decidida. Con el corazón martilleando contra sus costillas, pero con la mano firme, pasó la tarjeta duplicada por el primer control de seguridad. La luz verde parpadeó y la puerta se abrió con un suave clic que resonó como un disparo en el silencio del gigante dormido. Había vuelto a entrar en la boca del lobo, pero esta vez no venía a limpiar, venía a cazar. El Casino de Madrid, con su esplendor de mármol pulido y arañas de cristal que goteaban luz sobre la élite financiera de España, era el escenario perfecto para la coronación de Ricardo Montoya. El aire olía a perfume caro y a poder, un cóctel embriagador que él saboreaba con la confianza de un rey en su corte. Cada sonrisa que recibía, cada apretón de manos era un tributo a su genio, a su capacidad para tejer una red de éxito que lo envolvía todo. Alejandro e Isabela se movían entre la multitud como dos fantasmas con un propósito. Él, con la máscara impasible de un CEO, ella, con una elegancia recuperada que ocultaba el temblor de sus manos. No eran dos personas, sino un arma de dos filos apuntando al corazón de la fiesta. La tensión entre ellos era un hilo invisible, tan tenso que amenazaba con cortar el aire. Observaban a Ricardo en el escenario, bañándose en los aplausos, y sabían que solo tenían una oportunidad para derribar al titán en su propio templo, antes de que su sombra lo consumiera todo para siempre. El plan, ensayado 1000 veces en la seguridad del despacho de Alejandro, se sentía ahora frágil, expuesto bajo las miles de luces del gran salón. Alejandro debía subir al estrado para dar el discurso de clausura, un honor que había cedido a Ricardo en el último minuto para crear el máximo impacto. En el momento en que Alejandro mencionara la palabra integridad, sería la señal. Isabela, desde una esquina discreta con una tablet conectada a Leo, daría la orden. Y entonces las pantallas gigantes que ahora mostraban el logotipo del Grupo Rivera se convertirían en ventanas al alma corrupta de Ricardo Montoya, proyectando los libros de contabilidad, las transferencias, las pruebas irrefutables de su traición. Cada segundo se estiraba como una eternidad. Isabela sentía el latido de su corazón en la garganta, un tambor que ahogaba la música de la orquesta. Miró a Alejandro, que le devolvió una mirada firme. No había vuelta atrás. Estaban a un solo paso de la justicia o del abismo. Justo cuando el maestro de ceremonias anunciaba el nombre de Alejandro para subir al escenario, un zumbido sordo vibró en su bolsillo. Un mensaje. Lo abrió por puro instinto, y el mundo se desmoronó bajo sus pies. No había texto, solo una imagen. Mateo, atado a una silla de metal en lo que parecía un almacén abandonado. Sus ojos, grandes y aterrorizados, miraban directamente a la cámara. En el fondo, un reloj digital marcaba la hora, una prueba de que la foto era en tiempo real. Un segundo mensaje llegó al instante, una sola palabra que lo congeló por dentro: silencio. El aire se volvió denso, irrespirable. Al otro lado del salón, vio a Ricardo sonreírle, un gesto casi imperceptible, una puñalada de hielo en medio de la multitud. La trampa no era para él, era para su humanidad recién descubierta. Ricardo no solo había anticipado su movimiento, había secuestrado su alma. El estruendo de los aplausos se convirtió en un zumbido lejano. Alejandro se quedó paralizado, atrapado en el peor dilema de su vida. El camino hacia el escenario se convirtió en un corredor infinito, con 2 puertas al final. Detrás de una estaba la justicia, la verdad,
la liberación de Isabela, pero con un precio que no podía ni empezar a calcular. Detrás de la otra estaba la seguridad de un niño inocente, pero también la victoria del mal, la perpetuación de la mentira y la condena de su propia conciencia. Miró a Isabela, que había visto la palidez de su rostro y se acercaba con el pánico dibujado en sus facciones. ¿Cómo podía elegir? ¿Qué clase de victoria sería aquella construida sobre el posible sacrificio de un niño? Ricardo lo había acorralado no con poder corporativo, sino con el arma más antigua y cruel de todas, el amor de una hermana por su hermano. Por primera vez, el implacable Alejandro Rivera no sabía qué hacer. Isabela llegó a su lado y vio la pantalla del móvil. Un grito ahogado murió en su garganta, y por un instante sus piernas amenazaron con ceder. El rostro de su hermano, tan frágil, tan vulnerable, fue como un golpe físico que la dejó sin aire. El terror puro, helado, la invadió. Pero entonces, a través del pánico, surgió algo más, algo que había estado creciendo en su interior durante las últimas semanas, una furia fría como el acero. La desesperación se transformó en una claridad cortante. Esto era exactamente lo que Ricardo quería: romperlos, paralizarlos con el miedo. Aferró el brazo de Alejandro, sus uñas clavándose en la tela cara de su traje. «No», susurró con una ferocidad que lo sorprendió. «No vamos a dejar que gane, no así». En su mente, una idea desesperada tomó forma. La chaqueta que le había regalado a Mateo para su cumpleaños. Le había cosido un pequeño rastreador GPS en el forro, una paranoia de madre sustituta que ahora podría ser su única esperanza. Impulsado por la determinación de Isabela, el cerebro de Alejandro se reactivó, funcionando con una velocidad y una frialdad que había perfeccionado durante años en las salas de juntas. Mientras Isabela abría la aplicación de rastreo en su tablet, él se apartó discretamente de la multitud, marcando un número en su teléfono. No era la policía, era el jefe de una empresa de seguridad privada, un excomandante de operaciones especiales que le debía más de un favor. Con voz baja y urgente, le dio las coordenadas que Isabela le mostraba en la pantalla. Un polígono industrial en las afueras de Getafe. No dio explicaciones, solo una orden. Quiero al niño a salvo, ahora, sin fallos, sin testigos. Al otro lado de la línea, solo hubo una respuesta afirmativa. Una guerra silenciosa acababa de declararse en dos frentes: la batalla psicológica en el lujoso casino y una carrera de vida o muerte en los desolados suburbios de la ciudad. Alejandro se dirigió al escenario, su paso firme ocultando la tormenta que rugía en su interior. La multitud se calló, esperando el discurso de un líder visionario, pero el hombre que se paró frente al micrófono no era el mismo que había llegado esa noche. Sus ojos no se dirigieron a la audiencia, sino que se clavaron directamente en Ricardo, que lo observaba desde la primera fila con una sonrisa de suficiencia. Alejandro no habló de cifras, ni de crecimiento, ni de futuro. Habló de sombras, habló de cómo en las estructuras más altas, en las torres más brillantes, las sombras pueden ser más largas y oscuras. Habló de la confianza traicionada, de la lealtad pervertida, de cómo el poder, sin una brújula moral, se convierte en un cáncer que lo devora todo desde dentro. Cada palabra era una flecha envenenada y cada una daba en el blanco. La sonrisa de Ricardo comenzó a flaquear. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, 3 vehículos negros sin distintivos se detuvieron en silencio en la entrada del polígono industrial. Un equipo de 6 hombres, vestidos de negro y equipados con tecnología militar, descendió con la fluidez de depredadores.
Se movieron entre los esqueletos de naves industriales abandonadas, guiados por el punto rojo parpadeante en la pantalla de su líder. La única luz provenía de una ventana sucia en el segundo piso de un almacén de ladrillo rojo. No hubo palabras, solo señales manuales. En menos de un minuto, habían rodeado el edificio neutralizando las cámaras de seguridad improvisadas. Dentro, dos hombres de aspecto rudo jugaban a las cartas junto a Mateo, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ellos. El aire se cargó de una violencia inminente, un silencio preñado de acción. De vuelta en el casino, la atmósfera se había vuelto eléctrica. La audiencia, confundida, sentía la tensión palpable entre los dos hombres más poderosos de la sala. Alejandro elevó el tono de su discurso, pasando de la alegoría a la acusación directa, aunque todavía sin dar nombres. Hay quienes creen que las personas son peldaños en su escalera hacia el poder, dijo, su voz resonando en el salón. Quienes usan la vulnerabilidad de otros como un arma. En ese momento, Isabela, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, pero con una mano firme, le dio la señal a Leo, y las pantallas cambiaron, pero no mostraron los documentos financieros. En su lugar, apareció la cara de Ricardo, ampliada a un tamaño monstruoso, captada por la cámara de su propio ordenador portátil durante una videollamada, y el audio nítido y claro llenó la sala. Era Ricardo, hablando con un contacto, jactándose de cómo tenía a la hermanita del enfermo exactamente donde quería. El caos fue instantáneo, un jadeo colectivo recorrió el salón. Los teléfonos móviles se alzaron como un bosque de luces, grabando la humillación pública. En el almacén, la puerta se abrió de una patada. La acción fue un borrón de movimiento y violencia contenida. Los dos matones no tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron reducidos con una eficiencia brutal y silenciosa. El líder del equipo se acercó a Mateo, cortó sus ataduras con un cuchillo táctico y lo envolvió en una manta térmica. El niño, aunque temblando, lo miró con unos ojos llenos de una valentía que desmentía su edad. El líder se llevó un dedo a los labios, indicándole silencio, y luego habló a su comunicador de muñeca. Una sola frase que cruzaría la ciudad hasta el reloj de Alejandro. El paquete está a salvo. En el escenario, Alejandro sintió la vibración en su muñeca y leyó el mensaje. Una ola de alivio tan inmensa lo recorrió que casi se tambaleó. Su rostro, hasta entonces una máscara de tensión, se relajó. Y entonces su mirada se encontró de nuevo con la de Ricardo, cuyo rostro ahora era un cuadro de pánico y furia descontrolada. Se acabó el juego. Alejandro levantó el micrófono y, con una voz que retumbó con el peso de la verdad, finalmente liberada, dijo: «El hombre del que les hablo, el cáncer en el corazón de esta compañía, es Ricardo Montoya». Como si fuera una señal, las grandes puertas del salón se abrieron de par en par, y varios agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, con sus chalecos de policía, entraron con paso decidido, abriéndose paso entre la multitud atónita. La detención fue un espectáculo surrealista en medio del lujo decadente. Ricardo, gritando amenazas e insultos, fue esposado frente a la élite que minutos antes lo había aplaudido. Los flashes de las cámaras de los periodistas, que ahora pululaban por la escena, eran como relámpagos iluminando la caída de un dios falso. En medio del tumulto, Isabela se deslizó fuera del salón, donde un coche la esperaba para llevarla al punto de encuentro con su hermano. Alejandro se quedó solo en el escenario, observando los restos de su antigua vida. No sentía euforia, solo un profundo y agotador alivio. La torre de cristal se había hecho añicos, sus cimientos corruptos expuestos a la vista de todos, pero por primera vez sobre esas ruinas sintió que podía empezar a construir algo real, algo sólido,
algo que valiera la pena. La batalla había terminado, pero la reconstrucción apenas acababa de empezar. El silencio que siguió a la tormenta fue más ensordecedor que el propio caos. Mientras la policía escoltaba a un Ricardo Montoya desencajado y vociferante fuera del salón de baile, Alejandro permaneció inmóvil en el estrado, una figura solitaria bajo el resplandor de las luces de gala. Los flashes de las cámaras de los periodistas eran como ráfagas de artillería en una batalla que acababa de terminar, capturando el rostro del hombre que había prendido fuego a su propio reino para purgarlo. A su alrededor, la élite de Madrid se movía en un murmullo de conmoción y especulación, un mar de rostros que pasaban de la admiración al morbo en cuestión de segundos. Copas de champán medio vacías yacían abandonadas sobre manteles de lino, mudos testigos de una celebración convertida en funeral corporativo. Alejandro no sentía el triunfo que había imaginado. En su lugar, había un vacío inmenso, el peso de la destrucción que había sido necesaria. Había expuesto la podredumbre, pero al hacerlo, había desgarrado el velo de su propia compañía, revelando las grietas en sus cimientos. La torre de cristal, su símbolo de poder, ahora parecía frágil, vulnerable. La reconstrucción, se dio cuenta con una claridad agotadora, sería una tarea infinitamente más difícil que la demolición, lejos del circo mediático, en el asiento trasero de un coche anónimo que se deslizaba por las arterias nocturnas de la ciudad. Isabela contenía la respiración. Cada semáforo en rojo, cada cruce, era una tortura que alargaba la distancia entre ella y su hermano. El alivio aún no había llegado. Estaba suspendido, a la espera de un abrazo que lo hiciera real. Cuando el coche finalmente se detuvo en un discreto punto de encuentro, vio a Mateo de 1900 pie junto a uno de los hombres de Alejandro, envuelto en una manta que parecía demasiado grande para su cuerpo frágil. Isabela salió del coche antes de que se detuviera por completo y corrió, sus tacones resonando en el asfalto silencioso. El encuentro no tuvo palabras, solo un sollozo ahogado que escapó de su garganta al estrecharlo entre sus brazos. Lo abrazó con una fuerza que era a la vez desesperada y protectora, inhalando el olor de su pelo, sintiendo el latido de su corazón contra el suyo. Mateo se aferró a ella, temblando, y en ese abrazo se disolvieron 5 años de miedo, de noches sin dormir, de humillaciones silenciosas. Eran libres. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era una amenaza, sino un lienzo en blanco, y las lágrimas que corrían por las mejillas de Isabela no eran de dolor, sino de una catarsis tan profunda que parecía lavar las cicatrices de su alma. A la mañana siguiente, el escándalo del Grupo Rivera era la portada de todos los periódicos nacionales. Las acciones de la compañía se desplomaron en la apertura de la bolsa, una hemorragia financiera que amenazaba con desangrar el imperio. Los analistas predecían el colapso, los competidores afilaban sus cuchillos. Pero Alejandro no se escondió. Convocó una rueda de prensa en la sede de la empresa, enfrentándose a la jauría de periodistas con una calma que desconcertó a todos. No llevaba la armadura de un CEO defendiendo sus activos. Hablaba con la franqueza de un hombre que había tocado fondo y estaba listo para reconstruir desde los cimientos. Admitió la negligencia de la dirección, la suya propia, por haber permitido que una cultura de ambición tóxica echara raíces bajo su supervisión. No ofreció excusas, sino una promesa. Una promesa de transparencia absoluta, de una auditoría externa exhaustiva y de una nueva era para el Grupo Rivera, una donde la integridad valdría más que cualquier cifra en un balance. Sus palabras, desprovistas de la arrogancia de antaño,
resonaron con una sinceridad inesperada. No estaba salvando su empresa, estaba intentando salvar su alma. Mientras Alejandro lidiaba con las consecuencias públicas, Ricardo Montoya descubría la verdadera naturaleza de su caída. En la soledad de una celda de detención preventiva, el carisma que lo había llevado a la cima se desvaneció, revelando a un hombre consumido por la rabia y el miedo. Sus influyentes contactos, aquellos que le habían susurrado promesas de lealtad en cenas de lujo, ahora no respondían a las llamadas de sus abogados. El sistema que él había manipulado con tanta maestría se volvía ahora en su contra con una eficiencia implacable. Sus cuentas bancarias en paraísos fiscales fueron congeladas, sus propiedades embargadas. Los subordinados que habían sido cómplices de sus crímenes, al ver al capitán hundirse con el barco, comenzaron a negociar con la fiscalía, ofreciendo testimonios a cambio de clemencia. La red de poder que había tardado años en tejer se deshizo en 1900. En cuestión de horas, Ricardo, el maestro titiritero, se encontró con que le habían cortado todos los hilos, reducido a un prisionero más, despojado de todo, salvo de la amarga comprensión de que su mayor error no fue su crimen, sino subestimar la humanidad de aquellos a los que consideraba peones. El terremoto del escándalo sacudió cada planta de la torre de cristal. Los empleados, atrapados entre la lealtad a la empresa que les daba de comer y la conmoción por la traición en sus más altos niveles, vivían en un estado de ansiedad paralizante. Los rumores volaban por los pasillos, las miradas de desconfianza envenenaban el ambiente de trabajo. Alejandro comprendió que su primer deber no era con los inversores, sino con su gente. Convocó una reunión general en el auditorio principal, un acto sin precedentes. De pie, solo en el escenario, sin presentaciones ni gráficos, se dirigió a ellos. Les habló de Isabela, sin dar su nombre, pero sí su historia, la historia de una empleada brillante cuya vida fue destrozada por la corrupción que él no supo ver. Les pidió perdón. No un perdón corporativo y vacío, sino uno personal, mirándolos a los ojos. Les prometió que cada rincón oscuro de la empresa sería iluminado, que se crearía un nuevo código ético, no como un documento para colgar en la pared, sino como la nueva constitución de su cultura. Muchos lloraron. Otros lo miraron con escepticismo. Pero por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la torre no era de miedo, sino de una frágil y expectante esperanza. Una semana después, cuando la tormenta mediática amainó y dio paso al lento y arduo proceso de la reconstrucción, Alejandro e Isabela se reunieron. No fue en una oficina ni en un café clandestino, sino en el Parque del Retiro, paseando junto al estanque bajo el sol de la tarde. Parecían dos veteranos de guerra compartiendo un momento de paz tras una larga campaña. Hablaron de Mateo, cuyo tratamiento ahora estaba asegurado y cuyo ánimo mejoraba cada día. Hablaron del futuro, de la incertidumbre, y entonces Alejandro se detuvo y se volvió hacia ella. Le dijo que no podía reconstruir el Grupo Rivera sin ella, no como una secretaria ni como una asesora. Le ofreció un puesto en el nuevo comité de dirección, un cargo creado específicamente para ella, directora de Ética y Transparencia Corporativa. Le explicó que necesitaba a alguien a su lado que le recordara siempre el coste humano de las decisiones, alguien que fuera la brújula moral de la compañía. No era una oferta de trabajo. Era una petición de ayuda, una admisión de que él solo no podía hacerlo. Era el reconocimiento final de su valor, no solo como profesional, sino como la persona que le había enseñado a ver más allá de los números. Isabela se quedó en silencio, observando los reflejos del sol en el agua. La oferta era más de lo que jamás hubiera podido soñar, una reivindicación completa y absoluta. Sin embargo, una parte de ella
La parte que había aprendido a sobrevivir en las sombras sentía un vértigo profundo. Volver a esa torre, a esos pasillos que habían sido testigos de su humillación, le provocaba un escalofrío. ¿Podría realmente dejar atrás el trauma? ¿O cada reunión, cada traje, sería un recordatorio constante de lo que había perdido? Miró a Alejandro y vio en sus ojos no al CEO implacable, sino a un hombre tan marcado por la batalla como ella. Se dio cuenta de que el miedo no había desaparecido, pero ya no la definía. Había sobrevivido al infierno y había salido más fuerte. Rechazar la oferta sería permitir que Ricardo, incluso desde una celda, siguiera teniendo poder sobre ella. Aceptar, en cambio, sería el acto final de su liberación. Sería transformar su dolor en un propósito, asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo que ella había sufrido. Con una calma que la sorprendió a sí misma, levantó la vista y aceptó, no solo por ella, sino por todos los que alguna vez se habían sentido invisibles. Esta historia nos recuerda que, al final, la bondad y el coraje pueden cambiarlo todo. Nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, cuando la injusticia parece insuperable, una sola persona que decide no mirar hacia otro lado puede encender una luz de esperanza. La caída de un imperio corrupto y el renacimiento de dos almas heridas nos muestran que la verdadera fortaleza no está en no caer nunca, sino en la valentía de levantarse y reconstruir sobre una base de verdad y empatía. Si este relato te ha emocionado y crees que más personas necesitan tener acceso a historias como esta, que nos inspiran a ser mejores y a luchar por lo que es justo, suscríbete al canal. Tu inscripción nos ayuda a continuar compartiendo mensajes que pueden sanar, fortalecer y transformar vidas, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia. El regreso de Isabela al Grupo Rivera no fue un desfile triunfal, sino un acto silencioso y poderoso. El primer día que cruzó las puertas de cristal del vestíbulo, ya no con el uniforme de la limpieza, sino con un traje elegante y la cabeza alta, un murmullo recorrió el edificio. Quienes conocían su historia la miraban con una mezcla de asombro y profundo respeto. Quienes no, simplemente veían a una mujer que irradiaba una autoridad tranquila y una fuerza inquebrantable. Su antigua oficina, ahora la suya por derecho, había sido renovada, pero ella pidió que dejaran una pequeña marca en la pared, una imperfección que solo ella conocía, como un recordatorio de que las cicatrices no deben ser borradas, sino integradas como parte de la historia. No se sentó detrás del escritorio como una ejecutiva más. Caminó por los departamentos, habló con los empleados de todos los niveles, escuchó sus preocupaciones y sus ideas. Su presencia no era la de una jefa, sino la de una guardiana. Se convirtió en la conciencia viva de la empresa, un faro que aseguraba que la torre de cristal nunca más volvería a proyectar sombras tan oscuras. La nueva alianza entre Alejandro e Isabela transformó el Grupo Rivera desde dentro. Se convirtieron en un equipo formidable, sus habilidades complementándose a la perfección. Él, con su visión estratégica y su conocimiento del mercado, ahora templado por un profundo sentido de la responsabilidad. Ella, con su inteligencia analítica y su empatía innata, asegurándose de que cada decisión pasara el filtro de la ética y el respeto humano. Juntos, desmantelaron las viejas estructuras de poder que habían permitido la corrupción de Ricardo, implementando políticas de transparencia radical y canales de denuncia seguros y anónimos. La empresa, que había estado al borde del colapso, comenzó a recuperarse lentamente, no solo financieramente, sino en su reputación. Los inversores que al principio huyeron, ahora veían en el nuevo Grupo Rivera un modelo de negocio sostenible y ético.
Alejandro e Isabela no solo habían salvado una compañía, estaban creando un legado, demostrando al mundo corporativo que era posible tener éxito sin vender el alma, que el mayor activo de cualquier empresa no estaba en sus cuentas bancarias, sino en su humanidad. Los meses que siguieron fueron un ejercicio de demolición y reconstrucción simultánea, una dolorosa pero necesaria cirugía a corazón abierto en el cuerpo del Grupo Rivera. Alejandro, despojado de su antigua arrogancia, se movía por los pasillos de su imperio no como un rey inspeccionando sus dominios, sino como un arquitecto recorriendo unas ruinas, trazando los planos de un nuevo edificio sobre los cimientos agrietados del anterior. Cada día era una batalla contra los inversores escépticos, contra los medios de comunicación que aún se deleitaban con el escándalo y contra los fantasmas de la vieja guardia dentro de la propia empresa, ejecutivos que veían sus nuevas políticas de transparencia no como una cura, sino como una debilidad. Pero Alejandro ya no estaba solo en su torre. Había aprendido que la verdadera fortaleza no residía en la invulnerabilidad, sino en la conexión. Celebraba reuniones abiertas, escuchaba las quejas de los empleados de más bajo nivel con una atención que antes reservaba para los banqueros de inversión, y poco a poco, el miedo que había envenenado la cultura corporativa comenzó a ser reemplazado por un frágil, pero genuino, respeto. Estaba construyendo algo más que una empresa rentable. Estaba forjando una comunidad basada en la confianza que él mismo había ayudado a destruir. El regreso de Isabela fue el símbolo más potente de esta nueva era. Cuando atravesó por primera vez el vestíbulo principal, no con un carrito de limpieza, sino con un maletín de cuero y una mirada serena, un silencio cargado de significado se extendió por el atrio de mármol. No hubo anuncios grandilocuentes ni comunicados de prensa. Su presencia era el mensaje en su nuevo despacho, con vistas a la ciudad que una vez la había devorado, se convirtió en el ancla moral de la compañía. Creó el primer programa de protección de denunciantes verdaderamente anónimo de la historia de la empresa, revisó personalmente cada contrato en busca de cláusulas abusivas y estableció una fundación financiada por el Grupo Rivera para ayudar a familias que enfrentaban enfermedades raras, transformando el dolor que había impulsado su propia lucha en un motor de cambio para otros. Se movía por la empresa con una gracia silenciosa. Su autoridad no emanaba de su cargo, sino de su historia. Era un recordatorio viviente de que la integridad no era una palabra en un folleto corporativo, sino una elección que se hacía cada día, en cada decisión, grande o pequeña. Su viaje desde la sombra hasta la sala de juntas se convirtió en una leyenda silenciosa, una fuente de inspiración para todos los que alguna vez se habían sentido invisibles. La transformación de Alejandro no se limitó a su vida profesional. El hombre que una vez programaba su existencia con la precisión de un reloj suizo, comenzó a encontrar valor en lo no planificado, en lo humano. Los fines de semana ya no estaban dedicados a revisar informes, sino a visitar el hospital donde Mateo había sido tratado, no como un benefactor que buscaba reconocimiento, sino como un voluntario más, leyendo cuentos a los niños en la planta de oncología. En las caras de esos pequeños luchadores y en los ojos cansados pero esperanzados de sus padres, encontraba un reflejo de la batalla de Isabela y Mateo, un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Vendió su colección de coches deportivos y usó el dinero para financiar la investigación de la enfermedad de Mateo. Aprendió a escuchar, no para encontrar una ventaja en una negociación, sino para entender. Descubrió que la empatía,
Esa variable que siempre había descartado de sus ecuaciones de éxito, era en realidad la única que daba sentido a todas las demás. Su padre le había enseñado a construir un imperio de acero y cristal, pero Isabela y Mateo le habían enseñado a construir una vida con un corazón. La sinergia entre Alejandro e Isabela se convirtió en la fuerza motriz de la nueva identidad del Grupo Rivera. Eran dos polos opuestos que juntos creaban un campo magnético de cambio. En las reuniones del consejo, sus estilos eran un estudio de contrastes que se complementaban a la perfección. Alejandro, con su mente estratégica, podía desglosar un plan de negocio complejo en minutos, pero ahora, antes de dar su aprobación final, siempre se volvía hacia Isabela. Y ella, con su calma inquebrantable, planteaba las preguntas que nadie más se atrevía a hacer. ¿Cuál es el impacto humano de esta decisión? ¿Estamos siendo justos con nuestros empleados, con nuestros proveedores, con la comunidad? Juntos, vetaron acuerdos multimillonarios con empresas que tenían un historial de explotación laboral y redirigieron inversiones hacia proyectos de energía sostenible, incluso cuando los márgenes de beneficio eran menores a corto plazo. Se ganaron la reputación de ser difíciles, idealistas, incluso ingenuos para los estándares del viejo mundo empresarial, pero también se ganaron algo mucho más valioso: la lealtad de sus empleados, la confianza de una nueva generación de clientes y el respeto de un mercado que empezaba a entender que la ética, a largo plazo, era el negocio más rentable de todos. Mientras tanto, en un modesto piso de Vallecas que ya no olía a desinfectante sino a bizcocho recién hecho, la vida florecía. La recuperación de Mateo fue un pequeño milagro diario. Con el tratamiento adecuado y la pesada carga del miedo levantada de los hombros de su hermana, no solo su cuerpo sanó, sino también su espíritu. Volvió al colegio, hizo amigos, y su risa, antes un sonido frágil y escaso, se convirtió en la banda sonora constante del hogar. Alejandro se convirtió en una presencia habitual en sus vidas, no como el poderoso CEO, sino simplemente como Alex, el amigo que lo llevaba a los partidos de fútbol y lo ayudaba con los deberes de matemáticas. Una tarde, mientras veían a Mateo jugar en el parque con otros niños, corriendo y gritando con la energía ilimitada de la juventud recuperada, Isabela se volvió hacia Alejandro con los ojos brillantes de unas lágrimas que ya no eran de tristeza. «Esto», dijo en un susurro, señalando a su hermano, «esto es por lo que todo valió la pena». En ese momento, ambos comprendieron que su victoria no se medía en la caída de Ricardo ni en la recuperación de la empresa, sino en esa simple y profunda imagen de normalidad y alegría. El legado de su lucha trascendió los muros de la Torre de Cristal, creando una onda expansiva en el tejido corporativo de Madrid. El caso Rivera se convirtió en un punto de inflexión, un tema de estudio en las escuelas de negocios y un catalizador para conversaciones sobre la responsabilidad social empresarial que antes eran relegadas a notas a pie de página. Otras empresas, temerosas de que sus propios secretos salieran a la luz, comenzaron a implementar auditorías internas y a fortalecer sus códigos éticos. La historia de Isabela, aunque su identidad se mantuvo protegida, se filtró en círculos empresariales como una fábula moderna, un recordatorio de que la persona aparentemente más insignificante podía tener el poder de derribar a un gigante. La caída de Ricardo Montoya no fue solo la de un hombre, sino la de un arquetipo, el del ejecutivo despiadado que creía estar por encima de la moralidad. Alejandro e Isabela, sin proponérselo, habían iniciado una pequeña revolución silenciosa, demostrando que la integridad no era un lujo, sino una necesidad para la supervivencia en un mundo que clamaba por más humanidad. Años después,
En una tarde de otoño, Alejandro se encontraba de pie junto al ventanal de su despacho. La ciudad se extendía a sus pies, un mar de luces y movimiento, la misma vista que había contemplado 1000 veces. Pero él ya no veía un mapa de oportunidades económicas, un tablero de ajedrez donde mover sus piezas. Veía un tapiz tejido con millones de vidas, cada una con sus propias luchas y sueños, sus propias torres de cristal y sus propios pasillos oscuros. Ya no sentía la necesidad de conquistar esa ciudad, sino el impulso de servirla. Pensó en su padre, en la sombra implacable que tanto se había esforzado por superar. Se dio cuenta de que finalmente lo había logrado, no al construir un imperio más grande, sino al construir uno mejor. Su legado no estaría escrito en los índices bursátiles, sino en las vidas que había tocado, en la cultura que había transformado y en la amistad de una mujer que le había enseñado el verdadero significado de la riqueza. Una paz profunda que el éxito nunca le había dado, se instaló en su corazón. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Isabela cerraba la puerta de su casa después de despedir a un Mateo adolescente que salía con sus amigos. La casa estaba en silencio, llena de una calma que antes le habría parecido un lujo inalcanzable. Se sirvió una taza de té y se sentó en el sofá, observando las fotografías que adornaban la pared. Mateo, en su graduación, ella y Alejandro en la inauguración de la fundación, un retrato de sus padres. Su vida no era la que había planeado en su juventud, llena de ambición y de una carrera meteórica. Era algo mucho más profundo, más real. Las cicatrices de su pasado seguían allí, pero ya no dolían al tacto. Eran un mapa de su viaje, un testimonio de su resiliencia. Descubrió que el verdadero poder no consistía en nunca ser herido, sino en la capacidad de transformar esas heridas en una fuente de empatía y fortaleza. Había encontrado su propósito no a pesar de su sufrimiento, sino gracias a él. Y en esa aceptación encontró una libertad y una plenitud que ninguna carrera profesional podría haberle ofrecido. Esta historia nos enseña que la empatía es la fuerza más revolucionaria del universo. Es la llave que abre las puertas de las prisiones que construimos a nuestro alrededor, las de la indiferencia, el egoísmo y el miedo. Nos muestra que el valor no es la ausencia de temor, sino la decisión de actuar a pesar de él, de dar un paso al frente por alguien que no puede hacerlo por sí mismo. La caída de Ricardo no fue producto de una estrategia brillante, sino de un simple acto de humanidad. La decisión de un hombre de no mirar hacia otro lado, de ver a la persona detrás del uniforme. Nos recuerda que cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición en la vida, tiene el poder de ser un catalizador para el cambio, de encender una luz en la oscuridad de otra persona. A veces, todo lo que se necesita es preguntar, escuchar y atreverse a importar. El verdadero legado no se mide en monumentos de piedra o en cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y en la esperanza que dejamos atrás. La historia de Alejandro e Isabela es un testimonio de que incluso las estructuras más corruptas pueden ser purificadas, que las heridas más profundas pueden sanar y que siempre es posible un nuevo comienzo, siempre que esté cimentado en la verdad y la compasión. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas historias como la de Isabela pasan desapercibidas a nuestro lado cada día? ¿Cuántos héroes silenciosos luchan sus batallas en la sombra, esperando que alguien simplemente los vea? La respuesta no está en las grandes acciones, sino en los pequeños gestos de conexión que reafirman nuestra humanidad compartida y que, uno a uno, tienen el poder de reconstruir el mundo sobre una base más justa y amable
para todos. Historias como la de Alejandro e Isabela nos recuerdan que en el corazón de cada desafío se encuentra una oportunidad para el crecimiento y la redención. Nos inspiran a creer que, sin importar cuán oscura parezca la noche, la valentía de una sola persona puede traer el amanecer. Si esta historia ha resonado contigo, si crees en el poder de la empatía para transformar vidas y en la importancia de compartir relatos que nos levanten el ánimo y nos fortalezcan, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando y compartiendo mensajes de esperanza, resiliencia y humanidad, recordándonos a todos que las mejores historias son aquellas que nos ayudan a escribir un final mejor para la nuestra.